Una guía para que sepas con más seguridad qué tipo de juegos te gustan y no te compliques en tu próxima compra. Categorías de juegos que existen con base en su dinámica principal. Hay muchas. Hoy te voy a hablar de los juegos Roll and Write. Colocación de losetas, draft de cartas, deducción, bases de cartas. Roll and Write. La dinámica consiste en lanzar dados o a veces cartas, escoger el resultado de preferencia y anotarlo en hojas individuales. Los jugadores suelen jugar sus turnos en simultáneo, las decisiones que se van tomando a lo largo del juego van limitando las posibilidades a futuro y la suerte es un factor muy importante, pero también tienen cierto grado de estrategia que se traduce en decisiones muy simples. Algunos ejemplos de los juegos Roll and Write son Optimus, Welcome to Your Perfect Home, Cartographers y Marabunta. Esta categoría es perfecta cuando no quieres pensar tanto o cuando la gente con la que estás jugando no tiene mucha experiencia. Colocación de losetas. La mecánica de estos juegos consiste en ubicar fichas o piezas para obtener puntos o activar ciertas acciones. Normalmente, la obtención de puntos depende de otras fichas que ya hayan sido ubicadas adyacentemente o que pertenezcan al mismo grupo, y las fichas ya ubicadas suelen limitar cuáles losetas nuevas se pueden poner y de qué forma. También suelen utilizar criterios de colocación como el color, la forma, el patrón y el tamaño del grupo al que pertenece. Algunos ejemplos de estos juegos son Cascadia, Cálico, Nova Luna, Patchwork, Barcelona y Art Society. Estos juegos son perfectos para la gente con mucha destreza visual y para los que aman tener todo organizado y con un buen diseño. Draft de cartas. Son juegos dinámicos en los que tienes que poner atención a los movimientos propios y a los de tus contrincantes. La dinámica consiste en ir seleccionando cartas y pasándolas a los siguientes jugadores hasta formar un mazo con las características que uno quiere. La memoria suele ser muy útil en estos juegos porque conviene recordar las cartas que recibiste y las que estás entregando para armar una buena estrategia. Algunos ejemplos de estos juegos son Sushi Go, Sea Salt and Paper, Point Salad y Beer and Bread. Si te gustan los juegos con bastante interacción entre jugadores y en los que tus jugadas tienen mucha influencia en la estrategia de los demás, los juegos de draft de cartas son perfectos para ti. Deducción. Suelen ser juegos que requieren atención y aplicar un tipo de razonamiento lógico. Son muy divertidos porque normalmente tienes que interpretar pistas o descifrar información oculta para resolver enigmas u objetivos concretos. Y tienen un componente social muy importante porque suelen jugarse entre equipos. Algunos ejemplos de los juegos de deducción son Concept, Chronologic, Mysterium, Decrypto y The Key. Bases de cartas. Suelen ser juegos que los jugadores juegan cartas de su mano en una serie de rondas independientes que suelen tener un jugador como ganador. La forma principal de ganar una ronda en estos juegos es tener la carta del mayor valor del palo que se jugó. Por eso la dinámica consiste en seguir el palo que presentó el primer jugador. Aunque tienen un mecanismo común y muy típico del clásico juego de corazones, los juegos más modernos tienen detalles que los hacen aún más interesantes. Algunos de estos ejemplos son The Crew, Scout y Aurum. Estos juegos son perfectos para la gente a la que le gusta plantear estrategias originales y sentir la presión de ejecutar jugadas casi perfectas. Si te gusta resolver acertijos, seguro te gustan los juegos de deducción. Si lo que te gusta es ese tipo de competencia dinámica que no es tan sana, los juegos de control de área son perfectos para ti. Si quieres juegos para no pensar tanto, te recomiendo los Roll and Write. Si te gusta tener todo muy organizado por colores, diseños, los juegos de colocación de losetas son perfectos para ti. Y si tienes buena memoria, seguro te gustan los juegos de draft de cartas. Recuerda que si quieres alguno de estos juegos, los puedes conseguir en el link de mi biografía.